Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas les quiero compartir una falla que me llegó, una falla de no imagen ni backlight en un A20S. Sucede que el equipo llega sin imagen, no se podía apreciar nada, ni tampoco daba luz, totalmente la pantalla apagada. Aquí en lo que es Hardware Solution de ZKJ nos indica las líneas del LED, el LED ánodo, que sería el voltaje principal, el voltaje de 4.2 que emite la VPH Power. Cuando el equipo esté conectado, la batería o a la fuente o el cargador, ese voltaje va a estar siempre presente aquí. Tiene el LED cátodo y LCD 1D y D. Siguiendo esa línea y realizando las mediciones, llega a este circuito. Este sería el convertidor de backlight. La caída de tensión de la línea ánodo estaba ok, el voltaje llegaba cuando se conectaba la batería. La caída de tensión de la línea cátodo estaba demasiado baja. Tenía 0.008 en caída de tensión, 8 milivolts. Y yo pensé que esa era la que estaba fallando. Yo dije, no, esa está fallando. Incluso pitaba a tierra. Esta de aquí. Este de aquí estaba demasiado bajo, mejor dicho, da demasiado bajo, pero no significa que está mal. ¿Por qué? Porque yo tenía acá otra placa, que tenía una placa para repuestos, y hacía lo mismo, o sea, daba esa misma caída de tensión. Entonces yo por ahí ya comencé a dudar y dije, no, esa línea va a estar bien. Pero en el IAO del A20S, miren, aquí nos dicen, o sea, eso que nos puede confundir mucho, aquí nos dicen que tiene una caída de tensión de 356 milivolts en escala de diodos, pero nos daba 0.08 en caída de tensión. Entonces yo ahí ya comencé a dudar. Yo pensaba que el circuito es el que estaba dañado. Comencé a verificar en este sector. Vamos a ver. En el circuito, incluso aquí va un condensador, retiré ese condensador y negativo, quedaba lo mismo. Entonces comencé a verificar todas las caídas de tensión en lo que es la pantalla, en el conector, y llegué a esta imagen, que también es la imagen de Hardware Solution de ZKJ. Y esta línea, colegas, esta era la única línea que encontré en OL, y es una señal de ID, dice LCD ID0. Es una señal de identificación de la pantalla, que identifica cuando el display está conectado, y esta era la que estaba en OL. Esta de aquí, llega al conector, verifiqué y estaba en OL, verifiqué en la placa que tengo como referencia, y esa sí me daba una caída de tensión. Entonces esta es la que estaba utilizando como para señales de referencia. Está dañada, sí, o sea, obviamente la placa está bastante trabajada. Esta es una que tenemos para donante, pero para hacer esas mediciones nos sirve. Ahora, hice el seguimiento de esta línea, y esa línea tiene una sola comunicación. Tiene una sola comunicación que llega a donde llega al procesador. LCD ID 0 llega acá. Entonces esa era la culpable, esa línea totalmente perdida. Y también descarté, yo pensaba que era el circuito, es sabiendo cómo trabaja, cómo funciona. Yo pensé que era el circuito de backlight. Aquí esta sería vamos a pasar a la otra, a la backlight. Vamos a sacar, colegas. Aquí esta línea de la LED ánodo, que es el voltaje principal,
cuando la pantalla está en buen estado o cuando esté identificando, no importa que la pantalla esté trizada o lo que esté, este voltaje de aquí, el de 4.12, tiene que elevarse a 16, 18 volts. Tiene que elevarse ese voltaje. Pero yo le hice la prueba conectado al display. Yo dije, vamos a descartar, de pronto puede hacer que sea el circuito, y no hacía nada. Siempre se mantenía en el voltaje de 4.2, lo que estaba emitiendo la fuente, no elevaba. Por el simple hecho que el procesador, o sea, el teléfono, no estaba reconociendo la pantalla. No estaba reconociendo la pantalla. O sea, no hacía nada. Era como que el equipo estaba encendiendo sin display. Entonces, ya revisando las caídas de tensión y las señales de referencia, esta es la que estaba en OL. Y es una señal muy importante. Es una señal muy importante de identificación. Entonces tiene estas tres. Esta es identificación 0, la 2 y la 3. Tiene tres señales de identificación. Si esas no están presentes, entonces vamos a tener ese problema que a mí me presentó totalmente en OL, esta de aquí. Y tiene comunicación únicamente con el procesador. Intenté hacer presión ahí para tomar esa medición, negativo. Intenté hacer un reflux, aunque hacer un reflux en este caso no funcionaría porque tiene resina, pero no, nada, el equipo seguía sin encender. Entonces, ¿cuál fue la solución? Levantar el procesador de memoria, hacer reballing y hacerle un jumper. Hacer un puente, sacar desde esa línea. Sacar. Justo sale en esa esquina donde ustedes pueden apreciar. Ahí está. Y ahí ya le saqué para llevar hacia el conector FPC y hacer que llegue esa señal, que tenga esa señal de identificación, porque si no, no va a funcionar. Ahora vamos a hacer las mediciones, colegas, acá en las placas para que vean cómo está. Muy bien, colegas, ya estamos por acá. Aquí vamos a tomar primero las señales de referencia. En esta placa, esta es la placa que está mala totalmente. Aquí es donde yo comencé a sacar esas señales de referencia para tener una idea, a ver si estaba mal o no. Por ejemplo, aquí esta sería, vamos a verificar, esta está totalmente arrancada. Ahí está. Esta sería la LED ánodo, o sea, ese sería el voltaje principal. Salta una que sería tierra y acá tiene lo que sería la LED, lo que es el cátodo. Vamos a ver cuánto nos da. Y miren, ese es el valor que nos da, 007 en caída de tensión. Entonces yo pensaba que esa era la que estaba mal, esa era la que estaba, porque en el Ayao y en otros modelos a veces el cátodo vamos a tener una caída de tensión de 350, 400, pero no todos los modelos trabajan de la misma forma. Eso hay que tratar de interpretar y tener ese conocimiento. Entonces en el Ayao nos decía que tenía una caída de tensión de 325, 350, y acá nos daba eso. Yo dije, no, esa línea está mal, está alterada hacia abajo. Comencé a ver los componentes que estén en la línea, a ver cuál está causando, porque si está en una línea alterada hacia abajo, puede ser un componente que está en paralelo. Los únicos componentes que están en paralelo puede ser un condensador, un diodo, si de pronto hay en la línea, y hasta el mismo circuito. Pero en esta ocasión esa caída de tensión tenía que estar así, estaba ok. Ahora, comencé a verificar las caídas de tensión, las señales de referencia en todo el conector FPC. Esta es la placa que está como referencia, ¿verdad? Entonces, aquí nos tienen que dar en caída de tensión 480 milivolts. Y está ok. La otra igual. La otra igual. Si pasa de la resistencia al conector, nos da eso de ahí. Pero no significa que está mal, significa que ya pasó la resistencia. Cuando encontremos ese valor, si tomamos la señal de un extremo de la resistencia, de donde viene esa señal del procesador, entonces nos va a dar ese valor que está ahí. Pero si ya tomamos la señal del otro extremo y ha pasado la resistencia, entonces nos eleva a 1 o 1246 milivolts.
pero significa que pasó la resistencia, no significa que esté alterada hacia arriba. Las resistencias, cuando están en la línea, hacen que esa caída de tensión se eleve hacia arriba, pero no significa que está mal, significa que está bien porque pasa la resistencia. Entonces eso para que tomen en cuenta. Miren, todos nos da ese valor pasado la resistencia. Del otro extremo de la resistencia, de donde viene del procesador, tiene esa caída de tensión. Entonces eso para que tomen en cuenta, colegas. Nos estaba fallando esta de aquí. Vamos a pasar a la placa en la que sí funciona. Entonces ya esta es la que sí funciona. Vamos a hacer esa medición. Déjenme ver si aquí, déjenme enfocar, colegas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, colegas, esta es la línea perdida, esta de aquí, la primera resistencia, el IDO 0, es una señal de identificación. Por eso que al momento de encender el equipo no daba ni al fondo, no se podía ver nada, o sea, no se podía ver Samsung, nada, o sea, totalmente la pantalla negra, oscura, totalmente nada, no daba imagen, no daba backlight. Es porque esa línea está perdida. Vamos que se enfoque. Entonces vamos a tomar la señal de referencia y van a ver que esta línea está en OL. Y después tomamos la señal de referencia en este jumper que ya le saqué. Entonces ya va a dar OK. Entonces ese es el paso a paso a seguir, colegas. Y también, colegas, lo recomendable. No hace mucho yo también estaba un poco desorientado, digámosle así, intentando buscar referencias o tratando de dar soluciones a equipos cuando nos lleguen apagados. Entonces creo que estamos cometiendo el peor error. ¿Quién me hizo ver eso? Un colega, un grande, que tuvimos una reunión, que tenemos que tratar de ver cómo funciona el circuito, pero en un circuito, en un dispositivo que esté bueno. Entonces, si sabemos ahí cuál es su caída de tensión, cuáles son sus señales de referencia, cómo funciona, cuánto llega su voltaje, entonces ahí podremos dar soluciones más fáciles, porque sabemos cómo funciona ese circuito o cómo funciona ese teléfono celular cuando está bueno, cuando está funcional. Pero ahora si ponemos a tratar de dar solución a un equipo que llega apagado, entonces ahí automáticamente vamos a estar a ciegas porque no sabemos cómo funciona, cuál es su caída de tensión, si no tenemos señales de referencia, si no tenemos un plano esquemático. Entonces lo recomendable sería, colega, cada equipo que les va llegando a su taller, no en todos, si es que ustedes pueden, sería ir tomando señales de referencia. Si un equipo llegó por cambio de pin de carga, por puerto de carga, entonces verificamos, ya cambiamos el puerto y verificamos cuánto es su caída de tensión en la línea de VBus, cuánta es su caída de tensión en la línea de datos. Entonces así ya vamos tomando esas pequeñas mediciones y ya sabemos cuando nos llegue un equipo apagado, cuando nos llegue por falla de carga o porque no carga rápido, ya sabemos cuánto es la caída de tensión que tiene que tener una línea de datos negativos y datos positivos. Tomamos señales de referencia en los conectores de batería para verificar cuánto sería la caída de tensión que debería tener esa línea. Entonces, si tomamos esas mediciones y hacemos esas pruebas, ese diagnóstico en equipos buenos, sacamos esas señales de referencia, vamos a tener más posibilidades de reparar un teléfono cuando nos llega apagado, porque ya sabemos cómo funciona o qué voltaje lleva esa línea. Ese es un pequeño aporte, colegas, para que ustedes tomen en cuenta eso, porque si ponemos para los colegas que están empezando, si ponemos solo a intentar reparar teléfonos que nos llega apagado, entonces vamos a estar a ciegas porque no sabemos cómo funciona. Pero si ahora si hacemos un previo diagnóstico en una placa que esté funcional, sabemos cómo funciona, qué necesita para funcionar, o qué está fallando, qué está en corto, o eso no tiene que ir ahí. Muy bien, colegas, ahora vamos a hacer la medición en caída de tensión. La línea que está perdida, verán, esa línea está totalmente en OL y eso dejó a la pantalla totalmente apagada. Está mal, colegas, está mal. Punto. A ver, vamos a verificar. Estoy
tocando mal ahí. Totalmente esa línea en OL. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Levantar procesador, memoria, hacer revaling. Obviamente, que si levantamos procesador, de ley hay que levantar memoria también para hacer revaling. ¿Qué le hice? Le hice un jumper del pack del procesador y le saqué esa señal de referencia a través de este hilo de cobre que está aquí. Entonces ahí ya nos vuelve esa señal que necesita para dar imagen. Ahí está. Vamos a ver, está haciendo bien contacto. Ahí está, 429 milivolts en caída de tensión. Entonces esa es la línea que estaba perdida y no permitía que el equipo reconozca el display, que no reconozca la pantalla, y eso no estaba dando totalmente. Ahora vamos a hacer la medición en las otras resistencias y esas sí están ok. Y esas de ahí también tienen comunicación directamente, las tres tienen comunicación directamente al procesador. Miren, esta es de 487 milivolts. Son casi las mismas líneas. Ese de acá tiene 486. Ahora vamos a hacer, y ahí está la placa buena que ya le saqué esa línea. Tengo que hacer el jumper acá y ya la revisé. Sí, ya prende, ya da imagen todo. Esta es la que estaba de referencia. Las señales de referencia puede variar, colegas, no siempre van a ser las mismas, pero sabemos que va a estar bien, es porque puede ser que varíe hacia arriba o hacia abajo, pero no mucho, unos 20, 30 milivolts. Miren, este de acá tiene 480 milivolts y la de acá, la que yo la saqué, tiene 438 o 28. Entonces no todas son las mismas señales. Esta subió y esta de acá tiene 433 milivolts. Muy bien, colegas, espero que les sirva en caso que les llegue esa falla. Para los colegas que están empezando, ahí tienen que arriesgarse y levantar procesador y memoria, hacer ese jumper y sacar esa línea perdida, porque estaba perdida totalmente. Por suerte, porque si no, si hubiese sido falla de procesador, hubiese habido que cambiar procesador y memoria. Entonces ahí el trabajo se complica más porque no se encuentra una placa donante que tenga procesador y memoria que estén buenos. En este caso era la línea perdida internamente, se perdió esa identificación y estaba dejando la pantalla totalmente apagada. Ahí está, que ustedes puedan apreciar. Ahí está el jumper, la saqué. Ya se tuvo que hacer revaling, limpieza a los dos circuitos principales, porque están en el mismo sector. Y esto, como tiene resina, ya eso con el calor ya se afectó. Un reflux en este caso no funcionó, porque igual lo intenté, lo hice, pero no funcionó. Presioné el procesador para ver si la señal regresaba, pero tampoco. Ya fue arriesgarse, levantar, limpieza y hacer revaling y volver a colocar, y quedó todo ok. Ya está. Bendiciones, colegas, espero que de algo les sirva, espero que tomen en cuenta eso. Tratemos de ver cómo funciona cuando nos llega un equipo funcional, o sea, cuando esté prendido. Tomamos esa señal de referencia, algo básico, vamos teniendo ese conocimiento, y cuando ya nos lleguen por falla, entonces vamos a saber que eso está fallando, que esa línea está alterada hacia abajo, entonces vamos a verificar esa línea, o esa línea está alterada hacia arriba, verificamos esa línea, porque ya vamos a saber o vamos a tener ese conocimiento básico de cómo funciona ese equipo. Bendiciones, cuídense, colegas, de excelente día.